A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo y la Educación. Durante años nos han enseñado que estudiar, pero muy pocas veces nos han enseñado cómo aprender. Hemos llenado aulas, memorizando apuntes y superado exámenes bajo la idea de que cuanto más tiempo dedicamos al estudio, mayor es el aprendizaje. Pero, ¿y si gran parte de lo que creemos sobre estudiar estuviera totalmente equivocado? Hoy, la neurociencia y la psicología cognitiva están revolucionando nuestra comprensión del aprendizaje. Sabemos que el cerebro no funciona como una simple máquina. No almacenamos datos, no somos recipientes. Necesita emoción, atención, descanso y sobre todo repetición. In the mist rise ruins of faith, temples of shadows where the soul left. A candle flickers on the threshold, whispers a name that will not speak again. It's light in my skin. Marble paths lead me to it. Echoes of the night take me there, where time dies and I exist again. La gran mentira del estudio. ¿Y por qué más horas no significan mejor resultado? Durante décadas nos han vendido la misma historia: estudiar es cuestión de horas y repetición. Cuanto más tiempo pasas frente al libro, más aprendes. Punto. Esta idea, profundamente arraigada en la cultura educativa, ha marcado la experiencia de generaciones enteras de estudiantes. Sin embargo, hay un problema mayúsculo: la ciencia lo ha desmontado una y otra vez. El modelo tradicional, subrayar sin criterio, releer como un loro y memorizar a toda prisa el día antes del examen, parece funcionar. Es fácil, está al alcance de todos y da una sensación inmediata de control. Pero es una trampa. Genera lo que los psicólogos llaman ilusión de competencia. Crees que sabes algo porque te suena, pero tu cerebro solo ha aprendido a reconocerlo, no a comprenderlo en profundidad. Las cifras son contundentes. Según un estudio de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, para el 90% de los estudiantes, el atracón de estudio no funciona bien. Y lo que es peor, el 72% de ellos siente que esta práctica es más efectiva de lo que realmente es. Es decir, se están autoengañando. Este fenómeno explica por qué tantos estudiantes se frustran, invierten horas y horas, pero los resultados no llegan. No es falta de talento ni de esfuerzo. Es que han confundido el tiempo invertido con aprendizaje real. Además, el famoso cramming, estudiar todo en una sola sesión intensiva, puede salvar un examen, pero el conocimiento se esfuma a una velocidad alarmante. A las 24 horas de aprender algo nuevo, es probable que hayas olvidado alrededor del 70%. En una semana, retendrás menos del 10%, a menos que hagas algo activo con esa información. Se estudia para aprobar, no para aprender. La conclusión es incómoda pero profundamente liberadora. El problema no eres tú, es el método. Hemos priorizado la cantidad sobre la calidad, la repetición pasiva sobre la comprensión activa.
En ese proceso hemos construido una mentira educativa que aprender es simplemente insistir. Cuestionar esta idea no es un lujo intelectual, es el primer paso para dejar de perder el tiempo. ¿Cómo aprende de verdad tu cerebro y por qué olvidas tan rápido? Aprender no es un acto mágico ni una cuestión de fuerza de voluntad, es biología. Cada vez que aprendes algo nuevo, tu cerebro se reconfigura, las neuronas establecen conexiones que se fortalecen o debilitan según las uses. Eso es la plasticidad cerebral y es la base de todo aprendizaje. Pero ojo, tu cerebro no está diseñado para almacenarlo todo, está programado para olvidar. Y no es un defecto, es una ventaja evolutiva. Olvidar lo irrelevante permite concentrarse en lo importante. El psicólogo alemán Hermann Ebbinghaus descubrió la famosa curva del olvido hace más de un siglo, y sus hallazgos siguen plenamente vigentes. En cuestión de horas podemos perder la mayor parte de lo aprendido, si no lo reforzamos activamente. Entonces, ¿cómo se construye memoria duradera? Hacen falta 3 fases clave. Codificación, comprender la información, no solo leerla. Consolidación, fijarla en la memoria a largo plazo. Recuperación, sacarla a la luz cuando la necesites. Y aquí viene lo más importante y revolucionario: recuperar información no es solo un examen, es en sí mismo una de las mejores herramientas para aprender. Cada vez que recuerdas algo sin ayuda, fortaleces las conexiones neuronales. Es un acto activo, exigente y transformador, todo lo contrario a releer pasivamente. La investigación ha demostrado que el efecto testing effect, produce tamaños del efecto entre D menos 0.55 y D igual que 0. 88, lo que en términos educativos significa un impacto significativo en el aprendizaje a largo plazo. Es una diferencia sustancial recordar o vaciar. Así que ya lo sabes, leer y escuchar no basta. El cerebro no aprende por simple exposición, como una cámara que registra imágenes de forma automática. Necesita esfuerzo, reconstrucción, error, desafío. Aprender no es acumular datos como quien llena un archivo o un disco duro. Es transformar información dispersa en estructuras mentales sólidas y duraderas. Y eso solo ocurre cuando respetamos las reglas biológicas del cerebro. Es experimentar, es experiencia vivida. La neurociencia moderna ha desmontado una de las grandes creencias del sistema educativo tradicional, la idea de que estudiar mucho equivale necesariamente a aprender mucho. Hoy sabemos que el cerebro humano no funciona como una fotocopiadora, sino como un órgano dinámico que selecciona, filtra y reorganiza constantemente la información. De hecho, olvidar forma parte esencial del aprendizaje. El cerebro elimina aquello que considera irrelevante para ahorrar energía y recursos. La pregunta, por tanto, no es cuánto estudiamos, sino qué hacemos para convencer al cerebro de que algo merece permanecer. Y aquí aparece una realidad incómoda: la mayoría de técnicas de estudio populares son poco eficaces. Subrayar, releer apuntes o pasar horas frente a un libro generan una sensación subjetiva de productividad, pero producen un aprendizaje débil y superficial. El estudiante siente que domina el contenido porque le resulta familiar visualmente, aunque en realidad no sea capaz de recuperarlo sin ayuda. Es lo que los psicólogos cognitivos llaman ilusión de competencia. Lo fascinante es que la ciencia lleva décadas identificando métodos mucho más eficaces. El problema es que suelen ser más incómodos, requieren más esfuerzo mental, generan más dudas, y precisamente por eso funcionan. Hoy la neurociencia y la psicología cognitiva están revolucionando nuestra comprensión del aprendizaje para consolidar conocimientos de verdad, generar aprendizajes significativos. Sin embargo, mientras la ciencia avanza, muchos sistemas educativos continúan apoyándose en métodos nacidos hace más de un siglo. Memorización intensa, clases pasivas, exámenes que muchas veces premian más la resistencia al estrés que la comprensión profunda. En este programa vamos a explorar cómo aprende realmente el cerebro, cómo aprende el cerebro humano, qué técnicas funcionan según la evidencia científica y por qué aprender mejor puede ser mucho más importante que estudiar más. Porque en un mundo saturado de información, la verdadera diferencia ya no está en quién sabe más cosas, sino en quién sabe aprender mejor. Los métodos que sí funcionan, aunque cuesten más. Si el cerebro aprende de esta manera, ¿por qué seguimos estudiando como hace 100 años? En parte porque los métodos eficaces desafían nuestra intuición. Lo fácil suele parecer más productivo.
pero la investigación científica apunta en dirección contraria. Repetición espaciada, el aliado oculto de la memoria. La repetición espaciada consiste en distribuir el aprendizaje en el tiempo mediante repasos periódicos separados por intervalos crecientes. En otras palabras, estudiar menos horas seguidas, pero volver al contenido justo antes de olvidarlo. Puede parecer una estrategia simple, pero sus efectos son extraordinarios. Un metaanálisis que analizó 317 experimentos y más de 800 evaluaciones concluyó que la práctica espaciada produce hasta un 74% más de retención que el estudio intensivo de última hora. No es una mejora pequeña, es una diferencia gigantesca. Y lo más interesante es que ya conocemos parte de la explicación biológica. Investigaciones en neurociencia molecular han descubierto que determinadas proteínas, como CREB y MAPK, actúan como auténticos interruptores de consolidación de memoria. Cuando el aprendizaje se distribuye en intervalos adecuados, estas proteínas desencadenan procesos celulares capaces de fortalecer las conexiones neuronales durante días e incluso semanas. En cambio, el famoso atracón antes del examen produce memorias más frágiles y de corta duración. Es decir, el cerebro necesita tiempo para construir recuerdos sólidos. Aprender deprisa suele equivaler a olvidar deprisa. Recuperación activa, entrenar la memoria como un músculo. Quizá el descubrimiento más revolucionario de la psicología del aprendizaje es recordar fortalece más la memoria que volver a estudiar. La recuperación activa consiste en obligar al cerebro a recuperar información sin apoyos externos. Cerrar el libro, hacerse preguntas, explicar el tema en voz alta, resolver tests, simular un examen real. Puede resultar incómodo porque expone nuestras lagunas de conocimiento, pero precisamente ese esfuerzo es el que fortalece las redes neuronales. Un metaanálisis de 48 experimentos con más de 400 participantes encontró tamaños del efecto extraordinariamente altos para esta técnica. En términos prácticos, quienes utilizaban recuperación activa recordaban mucho más contenido y durante más tiempo que quienes se limitaban a releer. La paradoja es fascinante: cuanto más cuesta recordar algo, más aprende el cerebro al conseguirlo. Por eso muchos estudiantes confunden aprendizaje con comodidad. Releer parece fluido, hacer tests parece difícil, pero la fluidez engaña. El cerebro aprende en la dificultad, no en la pasividad. Intercalado aprender en medio del caos. Otro hallazgo sorprendente es el poder de mezclar contenidos. El intercalado consiste en alternar temas o tipos de ejercicios dentro de una misma sesión de estudio. En lugar de pasar 3 horas seguidas haciendo el mismo tipo de problema, el estudiante cambia constantemente de contexto. Historia, matemáticas, lengua, ciencias, un pequeño caos organizado. Aunque inicialmente genera sensación de desorden y menor rendimiento inmediato, obliga al cerebro a discriminar patrones, comparar estrategias y adaptar respuestas. El resultado es un aprendizaje mucho más flexible y profundo. Los expertos creen que este método mejora especialmente la transferencia del conocimiento, la capacidad de aplicar lo aprendido en situaciones nuevas y complejas, algo esencial en el mundo real. ¿Cómo se estudia en la vida real y por qué el sistema falla? A pesar de todo lo que la neurociencia y la psicología cognitiva han descubierto sobre el aprendizaje en las últimas décadas, la realidad de las aulas sigue anclada, en muchos casos, en dinámicas propias de otro siglo. Existe una brecha enorme entre lo que sabemos sobre cómo aprende el cerebro y la forma en que millones de estudiantes estudian cada día. Y esa distancia tiene consecuencias muy reales: frustración, ansiedad, desmotivación y sobre todo un aprendizaje mucho más superficial de lo que creemos. Porque el problema no es que los estudiantes no se esfuercen, el problema es que, en demasiadas ocasiones, el sistema les obliga a aprender de la manera menos eficiente posible. Basta observar cualquier biblioteca durante la época de exámenes. Horas interminables de estudio, montañas de apuntes subrayados, litros de café, noches sin dormir y estudiantes intentando memorizar en pocos días lo que el cerebro necesitaría semanas para consolidar correctamente. La escena se repite año tras año en institutos y universidades de todo el mundo. Y sin embargo, la ciencia lleva décadas diciendo algo muy distinto. En el universo de las oposiciones ocurre un fenómeno especialmente interesante. Allí, donde la competencia es feroz y el volumen de contenido puede ser prácticamente inabarcable, muchos opositores terminan descubriendo por pura supervivencia estrategias mucho más eficaces que las enseñadas en el sistema educativo tradicional. La necesidad agudiza el ingenio.
Sin haber estudiado neurociencia, miles de opositores organizan repasos periódicos, realizan simulacros constantes y convierten los tests en una herramienta cotidiana. Algunos llegan incluso a diseñar sistemas obsesivamente precisos para revisar temas justo antes de olvidarlos. Lo hacen porque sencillamente descubren que releer no basta. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de esta primera parte de cómo aprendemos aquí en el mundo y la educación. Quizá el gran problema nunca fue la falta de capacidad de los estudiantes, sino la manera en que les enseñamos a aprender. Durante décadas hemos confundido memorizar con comprender y esfuerzo con eficacia. Mientras la ciencia demostraba que el cerebro necesita algo muy diferente, muy distinto, que es participación, significado, descanso y tiempo. Hoy día sabemos mucho más sobre cómo funciona la memoria, cómo se consolida el aprendizaje y por qué olvidamos. Y sin embargo, millones de personas siguen estudiando bajo métodos que generan más ansiedad que conocimiento duradero. Tal vez haya llegado el momento de cambiar esa pregunta. No preguntarnos cuánto estudia alguien, sino cómo aprende. Porque en un mundo donde la información está en todas partes, la verdadera ventaja ya no será acumular datos, sino desarrollar una capacidad mucho más valiosa, aprender de forma inteligente, crítica y continua durante toda la vida. Os emplazamos a la segunda parte de cómo aprendemos aquí, en el mundo y la educación. Hasta pronto.